Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que ha cautivado a miles de corazones alrededor del mundo, una historia de amor y pasión que ha logrado traspasar fronteras y desafiar expectativas. Hablamos de la increíble química y la conmovedora historia de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, dos talentosos actores cuyas vidas se entrelazaron en la pantalla y para muchos también en el corazón del público, creando un fenómeno que aún resuena. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias y análisis del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. ¿Recuerdan esa chispa que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo compartido? Esa fue la magia de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Juntos protagonizaron una serie que se convirtió en un fenómeno, y no es para menos. La manera en que interpretaron a sus personajes, la profundidad de sus emociones y la autenticidad con la que transmitieron su amor, conquistaron a audiencias de todas las edades y procedencias. Su conexión en pantalla era tan palpable que muchos espectadores se preguntaban si esa intensidad trascendía la ficción, si esa química era algo más que una excelente actuación. Y hoy vamos a desgranar exactamente qué hizo que su historia juntos fuera tan especial, cómo esa pasión desafió al mundo y por qué su legado sigue vivo en la memoria de tantos. Halil İbrahim Ceylan, con su carisma natural, su mirada profunda y una voz que podía ser a la vez un susurro y un trueno, se convirtió en el epítome del galán atormentado pero noble. Su interpretación del personaje principal estuvo cargada de matices, mostrando vulnerabilidad y fortaleza en igual medida, haciendo que el público se enamorara de sus luchas internas y de su incansable búsqueda de la verdad y el amor. Por otro lado, Esra Turkoglu, con su belleza sutil, sus ojos expresivos y un talento innato para transmitir emociones complejas con una sola expresión, dio vida a un personaje que evolucionó de manera fascinante. La vimos pasar de ser una figura enigmática a una mujer de una fuerza interior inquebrantable, mostrando una resiliencia que resonó profundamente en muchas espectadoras. Juntos, crearon una dinámica de pareja que era a la vez apasionada e inspiradora. No era solo una historia de amor convencional, era una narrativa de resiliencia, de lucha contra las adversidades, de la importancia de la confianza y, sobre todo, de un amor que se negaba a ser extinguido, un amor que ardía con una intensidad casi primigenia. Lo que hizo que su pasión desafiara al mundo fue, en primer lugar, la asombrosa habilidad de los actores para conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. No se trataba solo de memorizar diálogos y seguir un guión, se trataba de sentir cada palabra, de vivir cada escena como si fuera su propia realidad. La química entre ellos era eléctrica, tangible. Podíamos verla en la forma en que sus ojos se encontraban y parecía que el tiempo se detenía, en la tensión sutil de sus manos al rozarse accidentalmente, en la vulnerabilidad que exponían el uno al otro en los momentos más íntimos. Esta autenticidad hizo que los espectadores se enamoraran no solo de sus personajes, sino de la relación que construían, una relación que se sentía real, cruda, a veces dolorosa, pero siempre innegablemente poderosa y magnética. El público sentía que estaba presenciando algo genuino, algo que trascendía la pantalla. Además, la trama en sí misma, que a menudo presentaba obstáculos significativos, giros inesperados y conflictos que parecían insuperables, sirvió como un catalizador para que su amor se fortaleciera. Cada desafío superado juntos, cada momento de consuelo y apoyo mutuo en medio de la tormenta, solidificó la conexión entre sus personajes. Esto no era un romance de cuento de hadas sin conflictos, donde todo era perfecto, era un amor forjado en la adversidad, un amor que se probaba y se reafirmaba constantemente. Y eso, queridos espectadores, es lo que lo hacía aún más conmovedor y digno de admiración. Los espectadores se volcaron emocionalmente, sufriendo, celebrando, temiendo y esperanzados con ellos en cada paso del camino. Se identificaban con sus luchas y anhelaban su felicidad. La expansión internacional de su serie fue otro factor clave en cómo su pasión desafió al mundo. Lo que comenzó como un éxito arrollador en Turquía, su país de origen, rápidamente se extendió como la pólvora a través de las plataformas de streaming y las redes sociales, conquistando audiencias en América Latina, Europa y Asia. Los fans de diferentes culturas, idiomas y orígenes se unieron en su admiración por esta pareja, creando una comunidad global de seguidores que compartían su entusiasmo y su devoción.
Las redes sociales se llenaron de fanart, teorías elaboradas, debates apasionados y mensajes de apoyo que cruzaban continentes, demostrando la universalidad de su historia y el impacto profundo que tuvo en personas de todo el planeta. La barrera del idioma se disolvió ante la fuerza de la conexión emocional que transmitían. Las redes sociales, de hecho, jugaron un papel crucial en la amplificación de este fenómeno. Los fans no solo seguían la serie con avidez, sino que también estaban ávidamente interesados en la vida de los actores, en su conexión fuera de cámaras. Las interacciones en línea, las apariciones públicas conjuntas, las entrevistas y a veces, incluso los rumores y las especulaciones, alimentaban la emoción y la anticipación alrededor de su relación. Esta atención constante, aunque a veces abrumadora para los propios actores, también sirvió para mantener la historia viva y vibrante en la mente de los espectadores. Era un ciclo de retroalimentación poderoso, el público amaba su química en pantalla, y esa admiración impulsaba aún más su fama, la popularidad de la serie y, en última instancia, su impacto cultural. La forma en que Halil İbrahim Ceylan y Esra Ertuğrul manejaron esta atención masiva también es digna de mención. A pesar de la presión constante y el escrutinio público, mantuvieron un nivel de profesionalismo y un profundo respeto por su trabajo que les permitió seguir ofreciendo actuaciones sólidas y convincentes. Su capacidad para separarse de sus personajes fuera del set, mientras mantenían esa chispa palpable y esa entrega total cuando estaban trabajando juntos, fue una demostración de su talento, su madurez y su dedicación al arte de la actuación. Lograron equilibrar la demanda de los fans con la necesidad de mantener su vida privada. Uno de los aspectos más fascinantes de su pasión desafiante fue la forma en que lograron crear un universo de ficción tan creíble que muchos espectadores sintieron que estaban presenciando una historia de amor real. Las escenas íntimas, llenas de ternura, deseo y una profunda conexión emocional, estaban filmadas con una sensibilidad que evocaba emociones genuinas en el público. Los diálogos, a menudo poéticos, cargados de significado y con un subtexto poderoso, hablaban de un amor profundo, duradero y a veces incluso trágico. Y la banda sonora, cuidadosamente seleccionada y que acompañaba cada momento crucial, amplificaba la intensidad de sus emociones, creando una experiencia audiovisual inolvidable. Incluso cuando la trama se tornaba difícil, con malentendidos, traiciones o separaciones dolorosas que mantenían al público al borde de sus asientos, la base de su amor permanecía sólida, y eso era lo que mantenía a los espectadores enganchados, invirtiendo emocionalmente en su futuro. No era solo sobre el romance en sí, era sobre la fuerza del vínculo que habían forjado, un vínculo que parecía capaz de superar cualquier obstáculo, de sanar cualquier herida. La audiencia creía en ellos, en su amor, y eso es el mayor testimonio de la calidad de su trabajo, de la profundidad de su conexión y del impacto duradero que lograron crear. Es importante recordar que si bien su conexión en pantalla fue innegable y cautivadora, también es cierto que la vida real tiene sus propias complejidades y sus propios caminos separados. Sin embargo, la resonancia que su trabajo tuvo en el público es un fenómeno digno de estudio y admiración. La manera en que lograron transmitir la esencia del amor verdadero, con todas sus alegrías, sus triunfos y también sus dolores, resonó en personas de todo el mundo, creando un impacto cultural que va mucho más allá de una simple serie de televisión. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, de la fuerza inquebrantable del amor y de la capacidad de dos personas, a través de su talento y su entrega, para cautivar a millones y tocar sus corazones de una manera profunda y duradera. Su impacto no se limitó solo a la trama de la serie, influyó en la forma en que se perciben las historias de amor en la televisión turca y en la industria del entretenimiento en general. Demostraron que un romance bien contado con actuaciones auténticas y una química innegable entre los protagonistas puede tener un alcance global y dejar una huella imborrable en el corazón de la audiencia, inspirando a otros creadores y actores. En resumen, la pasión que desafió al mundo de Halil İbrahim Ceylan y Esra Ertuğrul se construyó sobre una combinación magistral de talento actoral excepcional, una trama cautivadora y bien desarrollada, una química en pantalla innegable y una conexión emocional profunda y auténtica con el público. Lograron crear personajes memorables y una historia de amor que trascendió las barreras culturales y geográficas, convirtiéndose en un fenómeno global. Su habilidad para transmitir emociones crudas y auténticas, incluso en medio de la ficción, fue lo que hizo que su historia fuera tan impactante, tan conmovedora y tan perdurable. Su legado es un poderoso recordatorio del poder transformador del amor, de la fuerza de la conexión humana y del talento artístico que puede unir a personas de todo el mundo, creando experiencias compartidas que trascienden las fronteras. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores.
Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la pasión que Halil İbrahim Ceylan y Ertuğrul nos regalaron, y que hayan reflexionado sobre el poder de su arte. ¿Qué les pareció su actuación? ¿Hubo alguna escena en particular que los haya marcado profundamente, que les haya hecho sentir algo especial? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación enriquece nuestra comunidad, fomenta el debate y nos ayuda a seguir creando contenido que realmente les interese y les apasione. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado inspirador, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son amantes del buen cine y las grandes historias, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es nuestro motor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta apasionante conversación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.